Saludos cordiales, ¿qué tal amigo? ¿Cómo le va, señor, señora? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a otro de Entre Casa con un nuevo tema que se llama El Creyente. El Creyente. ¿De dónde saco esta palabra? De una palabra que Pablo habla en Gálatas del creyente Abraham, que le creyó a Dios y fue contado por justicia. Pero le cuento la verdad, que me crié en un hogar, como decir, cristiano, en el catolicismo, pero cuando tenía 25 años escuché por primera vez una prédica, ¿no?, de la Biblia y bueno, eso impactó fuerte mi vida, ¿no? Y le pregunté al predicador esa noche cómo puedo hacer para serle fiel a mi esposa. Y él me contesta con algo que me sorprendió. Me dijo, ¿tiene usted una Biblia? ¿Biblia? No, perdón, no existe Biblia. Nos criamos en la religión, pero íbamos a la misa, a la iglesia, pero nunca tuvimos en nuestro hogar una Biblia. Y esa es la diferencia, porque de ahí vienen muchas persecuciones. A un Hitler quemó Biblias, destruyó el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, fue como encarcelada dentro de los que predicamos. Yo soy el dueño de la Biblia, usted tiene que ser un ignorante o un ignorito, porque déjeme que yo le predique y yo le haga creer lo que yo quiero. Nada que ver, ese no es el plan de Dios. En Éxodo, en Deuteronomio me acuerdo, dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Si tenés una Biblia, en Romanos, Pablo, capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, en la antigüedad, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras con mayúscula tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes, la palabra profética más segura, como dice Pedro. Sin embargo, miles y millones de personas ignoran la Biblia, aún muchos cristianos que le dicen comúnmente una secta, o los evangélicos, ignoran la Biblia, van a la iglesia a escuchar a su pastor, a su sacerdote, pero ellos en la casa la tienen a la Biblia llena de polvo, ni con un plumero la pueden limpiar. ¿Por qué? Porque la Biblia para muchos es un enigma. Esto está en Mateo, que es la transfiguración, capítulo 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó aparte a un monte alto, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esta experiencia no es apta para cardíacos. La tuvo Pedro, Juan y Jacob con Jesús. Y Pedro lo dice, esto está en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, contándoles, siguiéndoles cuentos de viejas o cuentos chinos o fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Nosotros, Juan, Jacobo y yo, hemos oído esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y ahí cambia la experiencia gloriosa que tuvo él viendo a Jesús transfigurado como el Hijo de Dios y la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Y dice, no me sirve esa experiencia. Yo ya no vivo sujeto a esa experiencia. Ay, Dios me tocó. Ay, Dios me habló. Ay, yo hablo en lengua. Pablo dice, si yo hablo en lengua y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuánta gente ha dividido iglesias, familias, con grandes dones y grandes profecías, y al final los frutos amargos, terribles? Por eso Pedro dice, pero tenemos también la palabra profética más segura. Profecía significa Jehová dice, Dios habla hoy. Hay una versión popular muy hermosa, Dios habla hoy.
¿Qué es la Biblia para vos? ¿Qué es la Biblia para mí? ¿Es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino? ¿O es un libro como este, viejito, que lo llevamos, lo traemos, lo destruimos, pero no leyéndolo, no creyéndolo, no asimilándolo a nuestra familia? Esta palabra que te mando hoy, esta palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. La venida de Jesucristo nos va a encontrar amando la palabra profética o teniéndola como, es el libro de los locos, no hay que leerla. Mi vida, 40 años de fidelidad conyugal, con 4 hijos y 7 nietos, es gracias a este libro maravilloso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El creyente. ¿Sos creyente con Biblia o sin Biblia? Gracias por este tiempo. Hasta la próxima.